¿Lo ven bien ustedes, mi fondo? Sí, Sí. Sí, muy bien. Están entrando nuestros invitados. Sí, a lo mejor. Ok. Ok, vamos empezando nuestro webinar en cuanto los participantes van entrando, apenas para introducir un poco los temas y los invitados. Entonces, bueno, buenos días a todos y bienvenido a nuestro tercer webinar del año, escenarios para el transporte de carga en el tercer trimestre, retos, experiencias y oportunidades. El webinar de Sabino del Bene con un enfoque específicamente sobre el mercado LATAM, donde obviamente tenemos nuestros expertos ayudándonos, apoyándonos con su comentario sobre las situaciones locales. Entonces, vamos empezando primero, obviamente, presentando nuestro panel de expertos que están con nosotros hoy. Samu. Ok. Como siempre, nos apoyarán en nuestro webinar nuestros expertos locales de cada país. Entonces voy a empezar a presentándolos, empezando por Samuel Cordero, Country Sales Manager de Sabino del Bene, Colombia. Hola Samu, bienvenido. hola Fede, buen día. Después tenemos a Andrés Juárez, Country Sales Manager de Sabino del Bene, México. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Federico? Buen día a todos. Gracias por estar otra vez. Tenemos después a Gabriele Mainente,
Country Manager di Sabino del Bene, Panamá. Hola Gabriele, ¿qué tal? Muy buenos días desde Panamá. Y Vanessa Campos, nuestra Country Sales Manager di Sabino del Bene, Perú. Hola Vane, bienvenida. Gracias, Fede. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy día. En nuestra nueva edición también tenemos una nueva entry a pedido de nuestra audiencia. Mariana Megali, representando a Brasil, Country Sales Manager di Sabino del Bene Brasil. Mariana, bienvenida. Olá, buenos días. Bom dia a todos. Obviamente, hoy tenemos, como le habíamos mencionado en nuestra comunicación, tenemos también un invitado especial, a Alonso Guinand, Head of Commercial and Marketing de Costco Shipping Ports, específicamente el puerto de Chancay. Hola Alonso, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, bienvenido. Alonso contará un poco más hoy sobre los avances, ¿no? Respecto de esa importante infraestructura que es el puerto de Chancay, el puerto del futuro, y su impacto obviamente en toda la región. Entonces, un grande gracias a Alonso por estar con nosotros hoy. Como siempre, yo, Federico Beña, Country Manager di Sabino del Bene Perú, iré a moderar ese webinar junto con mi colega de Colombia, Luca Borghini. Hola Luca, ¿qué tal? Sí, Luca, no te escuchamos. Hola Federico, buenos días. Gracias a todos por participar. Y siempre, como para las ediciones anteriores, tendremos a Alejandra Díaz, Sales Support de Sabino del Bene México, para apoyarnos con la parte de la moderación del contenido. Hola Ale, ¿qué tal? Hola Fede, buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Como para las ediciones anteriores, tendremos ahora una pequeña parte de introducción. Después, cada experto hablará un poco sobre las dinámicas locales de cada país. Y después, obviamente, dejaremos el espacio con Alonso, que nos contará un poco más sobre todo lo que está involucrado con ese grande proyecto del puerto de Chancay. Como siempre, tendremos un Q&A final después de la presentación de Alonso para responder a preguntas, cuestionamientos que puedan surgir a lo largo del webinar. Mi sugerencia, obviamente, es de aprovechar la presencia de Alonso para hacerle preguntas sobre el puerto de Chancay. Tenemos un chat al cual todo el mundo tiene acceso, en el cual obviamente pueden presentar sus preguntas. Obviamente, vamos a intentar responder al mayor número de preguntas posible. Lo que no lograremos atender durante el webinar, enviaremos un feedback por email luego enseguida. Entonces, para no dejar nada pendiente. Empezamos ahora con la parte inicial del webinar, ¿no? La parte de introducción, tocando algunos temas de interés general que claramente todo el mundo, que le interesan a todo el mundo, ¿no? Empezando obviamente por el tema del andamiento, ¿no? del tren de los fletes internacionales. De hecho, podemos decir que en el último trimestre, vamos a decir hasta junio, la tendencia de los fletes ha sido al alza de una forma consistente. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es una reducción gradual, principalmente en la mayoría de los trades. Eso nos deja pensar que los fletes realmente alcanzaron un pico y ahora ya están bajando. Claramente tenemos algunas excepciones. El caso de Brasil es una de esas. Obviamente Mari podrá compartir más detalles durante su presentación. Y claro, siempre hay excepciones en esa tendencia general, ¿no? En ese sentido, la banderita negra pienso que se va a la región del subcontinente indiano, donde realmente los fletes continúan mostrando una tendencia fuerte a resistir a cualquier tendencia de baja, de descuentos y tal. Por lo contrario, estamos viendo GRI aumentos anuncios de aumentos básicamente todas las semanas. Y eso viene realmente de unas situaciones peculiares, como por ejemplo la falta de equipment, la congestión de los puertos que comporta blank sales, operaciones de cut and run y tal, que básicamente mantiene alta la presión sobre la oferta y de hecho llevan a esa situación que ahora es casi conjuntural. Apenas para pasar una fotografía un poco de la situación actual, dónde estamos hoy en relación al mercado de los fletes,
tomando en consideración, por ejemplo, el Shanghai Container Index, que es uno de los índices principales que se usan un poco para medir el tren de los fletes a nivel global, de un año para acá, los fletes aumentaron de una forma general del aproximadamente 300% comparado con el mismo periodo del año pasado. Eso nos da una idea bien clara de dónde llegamos a lo largo de ese año. Y claro, eso se debe también, Samu, ¿se puede volver de una? Ok. Eso se debe, obviamente, entre las otras, una más, Samu. Eso se debe también, una de las razones, ¿no? Porque, por la cual los fletes continúan al alza es la congestión portuaria, que obviamente fue aumentando a lo largo del 2023 hasta llegar en mayo probablemente su punto más complicado, alcanzando un nivel de complejidad que no veíamos desde hace 18 meses, casi pandemia fundamentalmente. Hoy en día casi el 50% de la congestión está concentrada en Asia, entre China, Far East, India, y básicamente eso implica que la mayor parte de los desafíos se concentran en esta región. Claramente hemos visto en los últimos meses un deterioro también de la performance de los puertos del norte de Europa, pero vamos a decir que a nivel general macro, la grande parte de la congestión se continúa concentrándose en Asia. Justo para siempre dar un termómetro un poco de la situación, en la semana 28, o sea, en julio, la congestión llegó a sacar del mercado el equivalente de más de 2 millones de TEUs, 7.4% de la capacidad total disponible. Claramente, a partir de la mitad de julio y ahora en el comienzo de agosto, la situación fue mejorando gradualmente, obviamente no de forma homogénea, pero claro, el escenario futuro continúa siendo marcado por un alto grado de incertidumbre. Tenemos también un gráfico para mostrarles, para darle una idea un poco más visual de la situación, Samu. Básicamente, aquí podemos ver cómo la congestión está distribuida a nivel global. Podemos ver que realmente la parte China, Far East y el Middle East con el subcontinente indiano concentran más de la mitad de la congestión a nivel global. Dejo ahora la palabra a Luca para dar continuidad a esa parte de introducción. Gracias. Gracias, Federico. Podemos seguir con... Bueno, vamos a analizar otros aspectos que están impactando, que han impactado y que están impactando todavía el comercio internacional y sobre todo la parte marítima. Lo primero son los cuellos de botella. Seguimos con la situación que tenemos desde el final del año pasado, el pase a través del estrecho de Bab el-Mandeb que lleva al canal de Suez. El canal de Suez sigue bloqueado por los ataques de los hutis, que inclusive están intentando ampliar el radio de sus ataques. Y eso lleva a que todo el tráfico que viene desde el Far East para Europa, en vez de pasar por el estrecho de Suez, del canal de Suez, tiene que circunnavigar toda África pasando por el Cabo de Buena Esperanza. ¿Qué comporta eso? Eso comporta un costo adicional para las navieras, costos operacionales adicionales para las navieras, porque hay más combustibles, más tiempo de navegación, más costos también de personal y un tiempo de navegación más alto para llegar a los destinos finales de Europa. Estamos hablando de más o menos entre una semana y 10 días, dependiendo de los puertos finales donde llegan los buques. Hay buenas noticias, digamos, en el canal de Panamá, que después Gabriel nos dará un poquito más de informaciones. A partir de principio de agosto, ahora el número de slots del canal de Panamá ha subido hasta 35 y el calado ha aumentado hasta 14.63 metros, pero el Panamá como hub internacional está supremamente congestionado. Hay muchos retrasos en todos los puertos de Panamá. Eso conlleva a retrasos de conexiones y retrasos de entrega final de la carga. Como le dije, Gabriele nos extenderá un poquito más esa información. Además, hay que analizar la confiabilidad de los itinerarios de las navieras. Eso debido a la
congestión de los puertos. Hay una tendencia del índice de confiabilidad a la baja a lo largo de todo el año. En mayo, el índice global de confiabilidad de entrega del schedule de las navieras estaba a un menos 11% respecto al año pasado. Y de acuerdo a las últimas mediciones disponibles, solo el 55.8% de los viajes en buque llega de acuerdo a lo programado, que significa que el schedule que da la naviera de llegada no se mantiene. Y de hecho hay un promedio de atraso en mayo de 5.1 días por cada viaje. Esta es una gráfica que nos da un poquito la sensación visual de cómo está la confiabilidad de los itinerarios. Y como pueden ver, desde 2018 hasta la fecha. Digamos, estamos en un punto bastante bajo de confiabilidad de la entrega por parte de las navieras, de los itinerarios por parte de las navieras. Otro punto importante es la oferta versus la demanda. Entró más capacidad en el mercado en el Q2, más capacidad de estiva de las navieras. Significa que hay buques nuevos, buques más grandes que pueden cargar más carga, sobre todo en los trade East-West, Asia, Norteamérica y Asia, Europa. Sin embargo, la congestión portuaria y todos los atrasos en los servicios están limitando la oferta. Entonces, si con mayor oferta deberían bajar los fletes, toda esta congestión portuaria está limitando esta nueva capacidad en el mercado y los fletes siguen subiendo, aunque últimamente, digamos, se ha ralentizado un poquito esta tendencia a la subida y hemos visto inclusive en algunas regiones una baja en los fletes desde Asia, sobre todo para Latam. Además, algunas navieras que tenían y que tienen enfoque regional han lanzado servicios en estas rutas transpacíficas precisamente para aprovechar la coyuntura favorable de los fletes más altos, que ha llevado también a un costo adicional, un costo más alto en los chartering de buques. Ustedes saben que todas las navieras o la mayoría de las navieras, además de los buques de propiedad, chartean buques como para mantener sus tráficos. Entonces no son buques de propiedad que tienen que alquilar y eso ha subido el costo del chartering y ha impactado también en el alza de los fletes. Y en este gráfico también visualmente podemos ver la capacidad en millones de TEUs en el curso de los meses y de los años pasados versus la capacidad efectiva de las navieras con la congestión de los puertos, la flota activa, la capacidad removida, la flota inactiva y la flota también que está en reparación, que es la flota dry docked. ¿Podemos seguir? Una buena noticia, sin embargo, es que la demanda global ha aumentado en mayo, ha aumentado el 7.5% respecto al año pasado. Sobre todo América del Norte es la que está llevando esta recuperación con un incremento del 14.4% después del año pasado un poco débil en el mercado que había impactado, digamos, la demanda global, porque siempre América del Norte es la que tiene una demanda general más alta. Y la flota global disponible de buques creció de un 10.6% entre junio del 2023 y junio del 2024. Y también LATAM tuvo un salto muy importante porque la flota ha subido una capacidad del 17.4%, que equivale más o menos a 4.1 millones de TEUs. Ese, digamos, es el panorama global. Ahora damos la palabra a nuestros expertos para analizar más a profundidad cada país y empezamos con Brasil. Entonces doy la palabra a Mariana Megale, que es nuestra Country Sales Manager de Sabino del Bene Brasil. Gracias a todos. Gracias, Luca. Bueno, para empezar,
panorama portuário de Brasil, Santos, em São Paulo, destaca como o maior puerto del país en el manejo de contenedores. Durante el mes de junio, este puerto gestionou aproximadamente 280.000 TEUs, com um equilíbrio entre 146.000 de importações e 134.000 de exportações. Por outro lado, Paranaguá, em Paraná, se posiciona como o segundo puerto mais grande em manejo de carga, com um enfoque particular em la carga granel. Em terceiro lugar, encontramos o complexo portuário de Itajaí e Navegantes, em Santa Catarina, que ha demonstrado um significativo movimento de carga. Destaco a inclusão de Itapuã nesta lista, porque está fortalecendo a região e também a posição do estado de Santa Catarina no setor portuário nacional. Próximo. Para poder falar de los retos del próximo trimestre, tenemos que retroceder el tiempo y comprobar las razones que nos han hecho llegar al momento actual. Las reglas de los auditores fiscales desde 20 de noviembre de 2023 a 8 de febrero de 2024, que duraron como 81 días, han tenido un impacto significativo en los procesos fiscales en Brasil. Segundo el Instituto Brasileño de Ciencia e Innovación y las asociaciones locales, los plazos para las liquidaciones, que normalmente toman como 5 días, se han extendido más de un mes en este periodo. Recientemente, la situación se ha encontrado nuevamente sin salida, com negociações laborais entre os inspetores e o governo federal, com paros ocasionais de 48 horas que se arrastam desde maio e que provoca retrasos no despacho da carga em Puerto, com trabalho mais lento por parte de Anvisa e de Ministério da Agricultura. Outro ponto é que em enero de 2024, o retraso de los buques no Porto de Santos alcançou como 85%, segundo o boletim BTZ, marcando uma porcentagem mais alta registrada hasta la fecha e agravando um cenário já crítico. E como o gráfico apresentado, este número ha ido em aumento desde junho de 2023, quando o pico mais alto hasta entonces foi em novembro de 2023, com 81% de retrasos e omissões de buques. A colaboração entre as autoridades portuárias e as empresas e outros atores claves será fundamental para encontrar soluções efetivas e melhorar a situação no puerto com todas as questões de los regos de los atrasos. Uma das razões claves detrás da maior demora experimentada em novembro de 2023 está diretamente vinculada às intensas chuvas em Vale de Itajaí, as quais paralisaram as operações no Porto de Navegantes durante aproximadamente 20 dias. A região já estava sentindo os efeitos da redução de operações devido à suspensão do contrato no Porto de Itajaí. E hasta o momento não há reanudado as operações de buque de porta-contenedores neste puerto. Ante o cenário de chuvas e a limitação nas operações, muitos importadores e exportadores optaram por descarregar suas cargas em outros puertos, como Itapuã, e em alguns casos também Paranaguá e Santos. E toda essa reubicação da carga buscava mitigar os impactos da demora das navieiras e manter a cadeia em funcionamento. E a combinação de fatores como as condições climáticas adversas e as limitações operativas ha generado desafios significativos para a logística portuária de Brasil, que constantemente se ha visto afetado por fortes chuvas como as que hemos tenido agora em abril e maio de 2024 em Rio Grande do Sul. Próximo. Durante a temporada alta de exportações, se ha observado uma notável escassez de equipos de transporte, lo que ha generado um aumento significativo em las tarifas, como nossos expertos mencionaram. Este fenômeno acá para Brasil ha traduzido um incremento de no mínimo 150% em las tarifas de flete, impactando diretamente os custos e a competitividade de las exportações brasileiras. Ante esta situação, é crucial que as empresas adoptem estratégias efetivas para mitigar os impactos da escassez de equipos e os altos custos do flete. A planificação antecipada, a diversificação
de rutas, la optimización de la gestión son clave para mantener la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones. Hoy, los puertos de Paranaguá e Itapuá están operando a quase como 90% de su capacidad debido a las obras en curso, y también se ha observado la misma situación similar en los terminales del Puerto de Santos. Los problemas relacionados con la abertura de gates en los puertos han surgido con una consecuencia de los retrasos de los barcos, lo que ha generado cambios en los deadlines de documentación y abertura de gates, como en 20% de los casos. Y esta situación también ha impactado en la eficiencia y la coordinación de las operaciones portuarias. El próximo. La saturación de los puertos de Brasil é um desafio significativo, sendo Santos hoje responsável por mais de 40% do volume total manejado no país. Essa situação, que se suma aos retos do comércio internacional, como hemos visto, resulta em aplazamento frequente de embarques e também de congestão em los pátios de los terminales portuários. Uno de los factores que contribuyen a esta saturación es la limitación de la capacidad de recibir grandes buques, que a partir de 2014 se han votado 4 nuevas clases de buques con capacidades de 16.000, 19, 23 y 24.000 TEUs, los cuales no pueden ingresar hoy a los puertos brasileños. Solamente los buques de clase de 14.000 TEUs, construidos entre 2008 y 2012, pueden acceder a las instalaciones portuarias brasileñas. Esta restrição em la capacidade de receber os buques de maior tamanho plantea um desafio adicional para a eficiência e para a operatividade de los puertos em Brasil, e destaco a necessidade de abordar esta questão para melhorar a logística portuária no país. Quero agradecer a todos e dejo a palavra a Samuel de Colômbia. Gracias, Mariana. Por parte de Colombia, hablando de los retos que se nos presentan en términos de logística y comercio internacional para el tercer Q del año, estamos presentando primero una escasez de contenedores. Las causas, pues, como nos decía al inicio Federico, Luca, sumado a lo que está pasando en los demás países de la región, están haciendo que hoy por hoy se presente una escasez, sobre todo en las plazas donde hay mayor exportación. Estamos viendo que las navieras no cuentan con suficiente cantidad de equipo. El gobierno nacional ha decidido hacer unos ajustes en los combustibles y esto se ve representado y se va a ver reflejado en alzas en las tarifas del transporte terrestre. Eso es algo que ya se venía esperando y se venía especulando desde tiempo atrás, hasta que ya se hizo el anuncio oficial de que sí va a haber un incremento en las tarifas de combustible y van a suprimir una serie de subsidios que van a impactar directamente. A raíz de todo lo que vemos a nivel global, de lo que está pasando con los puertos de la región, de lo que está pasando con los demás puertos a nivel mundial, estamos viendo los cambios en los itinerarios en todos los servicios. Nosotros geográficamente estamos en un límite y es en un cuello de botella, no propio, sino por la región en la que estamos, en la que nos vemos afectados por la parte de Asia, nos vemos afectados, como dijo ahorita María, con el tema de lo que ocurre en Brasil, que también indirectamente nos golpea porque son rutas subyacentes, lo que se ve con Panamá y demás. Eso nos está golpeando mucho. En el tema de orden público se está gestando una serie de inestabilidades incógnitas, básicamente porque hoy en día mucha población está saliendo a marchar. La semana pasada tuvimos un bloqueo en la vía de acceso a Buenaventura, que es el principal puerto de importación desde Asia, lo cual hizo que se hubiera un represamiento de carga a la salida de ese terminal, pues, de esa ciudad, de ese muelle, que obviamente pues termina siendo mayor congestión. Sucede muy usual eso, básicamente porque hay unos temas en cuanto a raizales y personas de la región que están haciendo una presión para que el gobierno pueda subsidiarles una serie de cosas. Se sabe que el gobierno nacional ha planteado el cambiar un estatuto aduanero. El estatuto aduanero ya ha entrado en vigencia, entró en vigencia en agosto, pero está entrando en vigencia de manera escalonada. Hay unas partes que ya están ingresando, que ya están vigentes, otras están en implementación, se están buscando sus resoluciones que las regulen, las normativas que le den, y se estima que, por ejemplo, el punto más impactante que tenemos, que es relacionado con la declaración anticipada de importación obligatoria para el 100% de la mercancía que ingrese al país,
se va a hacer el próximo año después del tercer Q. Respecto a las tendencias, y es algo positivo para el país, es que hemos tenido un crecimiento en las importaciones, tanto en el valor de las mercancías como en el volumen, en las toneladas que se han importado, en comparación con el mismo periodo del tiempo. Pues tenemos un incremento del 2% en el valor de la mercancía y del 12% en el volumen, en las toneladas importadas. Por el contrario, en importación tenemos un decrecimiento en el valor de la mercancía. Para nosotros el tema de la evaluación golpea mucho y está afectando mucho en las exportaciones, que crecieron un 1%. En el volumen de exportación el país ha crecido cerca del 12%, exactamente el 11.8% en el mismo periodo de tiempo. Esto estamos hablando de enero a mayo de 2023 versus 2024. Hoy por hoy estamos viendo fletes desde China con tendencia a la baja, como lo estamos viendo ya desde casi un mes. Hemos viendo que semanalmente y gradualmente han venido bajando. No sabemos qué tanto se vaya a sostener esa tendencia. Creemos, por el contrario, que puede haber un momento en que gire. Igual lo iremos avanzando de acuerdo a lo que las navieras y el mercado y la coyuntura que se está presentando se dé. En cuanto a los fretes intralatam y Europa, por el contrario, sí se están presentando tendencias al alza. Justamente por la escasez, cada vez estamos viendo fletes incrementando sensiblemente. Un punto importante respecto al país y tiene que ver con Puerto Antioquia. Puerto Antioquia es un puerto que está en el medio de Cartagena. Buenaventura es un puerto que queda en una región muy importante y se estima que ya va a iniciar su operación en el primer trimestre de 2025. El puerto ya está completamente habilitado, es un puerto que ya existía en el país. De hecho, tiene más de 100 años desde que existió, porque era un puerto que se usaba inicialmente para todo el tema de exportación bananera, un puerto privado que se hizo una concesión más grande para que pudiera ser un puerto multipropósito y ya digamos que el puerto está habilitado. Es básicamente lo que están terminando, es un tema de conexiones viales terrestres para que el puerto pues tenga total operatividad. Es un puerto en el Caribe. Lo útil que tiene este puerto es que va a estar mucho más cerca del centro del país, de los centros productivos del país, que es donde está más o menos el 70% del país, que está justo a la región de Antioquia, por supuesto, de ahí su nombre. Está también cerca relativamente de las partes que conocemos en Colombia como el eje cafetero y de Bogotá. Y esta es una información respecto de cuál es el funcionamiento y lo que estiman en este momento, cómo ha venido desarrollándose el puerto, la capacidad que tiene, donde se estima que va a poder procesar 7 millones de toneladas por año, donde tiene 1.340 metros de línea de muelle, tiene un puerto con un calado suficiente para tener buques New Panamax, y la inversión privada asciende a los 700 millones de dólares. Se estima, como les decíamos, que entra en operación en el primer trimestre de 2025 y creemos que eso pues también va a ser muy útil a nivel de país y por supuesto esperamos que también impacte en la región. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi colega Andrés de México. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante toda la información. Gracias al auditorio por acompañarnos nuevamente. Adelante. En el caso mexicano hay varios temas encontrados. En principio, se percibe cierta estabilidad, en principio, reitero, porque hay una continuidad del gobierno del poder, lo cual ya se veía previsible. Sin embargo, lo que muchos inversionistas y capitales no esperaban era que llegara Claudia Sheinbaum con ese 58% del electorado y con cargo completo, es decir, la Cámara de Diputados y también la de Senadores. Esto implica que la concentración del poder ahora por parte del Estado le puede permitir ejecutar reformas, no solamente en lo legislativo, sino en lo judicial, y este balance de poder en gran medida se irá perdiendo. Por otro lado, también tenemos las elecciones de Estados Unidos, que como bien ustedes saben, para nosotros es radical. De un lado, el que pueda volver un Trump que en principio parecía que tenía ganada la elección a raíz del atentado y la incapacidad física que podría percibir de Joe Biden, ahora con la llegada de Kamala Harris y la dupla que hizo con Tim Walz ellos recaudaron en muy poco tiempo bastante inversión, bastantes apoyos y donaciones que pueden jugar en contrapeso esta elección. Y imaginemos un mundo entre Claudia Sheinbaum y Kamala Harris, pues podría pintar quizá positivo
o también un mal ya conocido como Donald Trump. Al mismo tiempo, ciertos proyectos de invención, por ejemplo, Tesla, que debido a la situación política, la política afecta a los negocios. Por lo tanto, si hoy ha anunciado Tesla, bueno, hace 2 semanas, que puede parar en la medida que Trump puede llegar al poder. Por otro lado, México sigue siendo un captador de inversión importante, hemos rozado los 25.000 millones de dólares, y hay empresas como BYD que ya anunció la apertura de una nueva planta que puede generar 10.000 empleos. Sin embargo, esto no deja de lado que en este panorama sociopolítico implica la volatilidad que el precio del peso ha vivido. En la elección, al día siguiente, al 2 de junio, a la fecha, los últimos 60 días, el peso pasó de 16.50 a 18.50, incluso rozó los 20. ¿Qué implica eso? Pues que en principio los productos mexicanos a la exportación se pueden percibir de alguna manera más barato. Sin embargo, a la importación, a tener un dólar tan alto, pues ya se vuelven a encarecer nuestros productos que nosotros consumimos. En ese juego, invariablemente hay ganadores y perdedores, y esto pues nos exige el repensar el cómo el país va a defender o a ejecutar nuevas reformas, y también hay temas de inseguridad, de manifestaciones en puerta. Hace 2 semanas hubo unas capturas importantes en el territorio mexicano, que eventualmente va a haber un relevo de poderes y una lucha intestinal que se ha reflejado en un incremento de la inseguridad del país. Todo esto nos afecta y nos pone a repensar cuál es el camino que hay que tomar. Adelante. Ya entrando en materia logística, en la parte marítima, Manzanillo sigue siendo nuestro puerto estrella. Eh, Manzanillo concentra una enorme saturación, todos lo sabemos, es operado por 4 grandes terminales, con tecón o con terror, como le dicen muchos clientes e importadores. Hoy por hoy, si tú no prealertas a un cliente que con la naviera que has negociado, a pesar de que llega hasta la tarifa, puede que solamente por llegar a Contecón le suponga un extra costo de tiempo, de dinero, y puede que como operador logístico, si tú omites estos detalles o no hablas con transparencia, el cliente pues te percibe inexperto. Hay opciones como SSA, Ocupa y Timsa. Sin embargo, las navieras, digamos, no las más competitivas, son las que llegan ahí. Ya el gobierno ha anunciado una inversión de 15.000 millones de pesos para ampliar los tramos carreteros en la zona de Manzanillo, y en el último Q se rompió el récord de 340.000 TEUs. Es decir, el puerto sigue concentrando. Adelante. Como bien seguimos con el tema Manzanillo, hay un desequilibrio entre la demanda y la oferta. A pesar de que hay muchos operadores, todavía faltan más espacio, más infraestructura. Hubo una inversión importante en cuanto a grúas, que fue con bombo y platillo. Sin embargo, no podemos olvidar que el puerto Manzanillo concentra el 46% de la operación aduanera de la operación containerizada del país. ¿Qué pasa con esto? Nuestro puerto, a la importación de Asia, principalmente China, llega a Manzanillo, y la exportación a los países hoy que nos reunimos, tanto a Perú como Colombia, e incluso a Brasil, Chile y Panamá, por supuesto, todo llega por Manzanillo el 46%, pero también ese 46% sale de la misma manera. Hay opciones alternativas como Lázaro, por supuesto, pero en nuestro editorio nos dirá, Lázaro es un desastre. A todos nos ha tocado vivir historias distintas. Puede que peque yo de sugerente. Sin embargo, la importación de China a México incrementó un 30%. Lázaro puede ser una alternativa, pero tienes que tener cuidado de también a qué terminal llega ese flete que tú has contratado, porque no es la misma que te opere una terminal como Hutchinson a una PM. No voy a hacer anuncios por ninguna, sin embargo, hay retos y oportunidades en cada una de ellas. Adelante. Y en la parte aérea, es importante que tengamos claro
del AIFA. Hay varios paradigmas del AIFA y yo evidentemente también voy a compartir los míos. Podemos abrir muchos debates, sin embargo, vamos a partir de que la AIFA fue una propuesta alternativa y complementaria a la enorme demanda y saturación que estaba viviendo el aeropuerto Benito Juárez, el MEX para la clave YATA. Sin embargo, debido a que hubo un decreto presidencial de que a partir de julio del año pasado toda la carga tenía que llegar a la AIFA, pasó de que movieron 3.700 toneladas, ahora a mover 142.000 toneladas. Fue un gran incremento que empezamos a descubrir los retos y también que no habían muchos camiones y también que la ubicación privilegiada que tiene la AIFA. Por ejemplo, hace 3 días hubo un bloqueo en la México-Puebla, el cual impactó con 4.000 millones de pesos solamente para una carretera en México, que cuando los servicios que llegaron a la AIFA, pues tuvieron una alternativa de saltarse o evitar todo este congestionamiento. Entonces, si tú estás en Querétaro, en Puebla, en León, el AIFA puede ser una opción. Lo importante de aquí, como en el caso marítimo, es saber quién te opera tu vuelo, porque, y no hablamos solamente de la aerolínea como tal, tú puedes negociar con Lufthansa, puedes negociar con Emirates y demás. Sin embargo, tú como operador logístico tienes que tener la sensibilidad que te lo opera algún almacén fiscalizado u otro, en la medida que tu relación sea bastante potente y la velocidad y la comunicación que tenga con la gente banal para abrir las T3 o las conexiones al aeropuerto de la Ciudad de México, entender los tiempos y sobre todo la capacidad de recepción y conexión entre un aeropuerto u otro. El AIFA puede ser una opción para la carga, sin embargo, tienes que prever todos estos detalles y hacer unos estudios de tiempo y demás. Adelante. Adelante, por favor. El aeropuerto Benito Juárez sigue siendo el aeropuerto estrella. Concentra la mayoría bueno, más bien en este país todo pasa por el aeropuerto de la Ciudad de México. Concentra 40 millones de pasajeros. En la parte de carga, pues hoy tiene la limitación porque son aviones PAX. ¿Qué es eso? Que la altura pues no puede pasar del 1,60. También hay el flete, por ejemplo, aéreo, si llegas de Europa a la AIFA, es mucho más competitivo que llegando de Europa a MEX. Sin embargo, a la mayoría de los clientes, nosotros venimos de una industria vieja, entonces todo es de manera tradicional. Si están acostumbrados a operar por ahí, tu agente aduanal y demás. Sin embargo, la realidad es que tenemos que adaptarnos mucho más rápido porque puede que tu competencia ya se haya actualizado y montado una capacidad en la otra alternativa. México, afortunadamente, mantiene su categoría 1 de seguridad aérea y lo que permite que nuestras aerolíneas puedan dar servicios en los Estados Unidos. También, en el caso del aéreo, México también hay alternativas como Cancún con sus riesgos respectivos y también llegando por los aeropuertos de Dallas o incluso por Tijuana para la carga de China. El tema es entender bien cuál es la dinámica y abrir los espacios con quien te lo opera. Le cedo la palabra a mi compañero Gabriel Mendieta de Panamá. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por tenerme acá. Vamos adelante, así empezamos a hablar un poquito de Panamá y por qué este país tan chiquito está un poquito en la boca de todos en la región, especialmente después del último año. Vamos a analizar un poco. Le puse un mapa para que vamos a tener una buena base para entender perfectamente dónde se está creando el problema, dónde son las primeras causas del problema y cómo la solución, la logística se ha adaptado a estos problemas que son naturales, ¿no? Como claro, le pongo un mapa, en la parte de abajo podemos ver la parte pacífica, en la parte de arriba vemos la parte norte del país. Nosotros estamos ubicados estratégicamente en la parte pacífica, ¿okay? Para atender todo lo que es el mercado del West Coast y en las operaciones que se manejan también en la parte de Colón, que es la parte atlántica, donde ahí, como bien saben, tenemos la Free Trade Zone, la segunda Free Trade Zone más grande del mundo, ¿no?
¿Qué ha pasado? Que el 2023 fue un año bastante duro para nosotros porque el cambio climático, especialmente el fenómeno del Niño, más adelante le voy a explicar cómo nos impactó, afectó qué cosa el funcionamiento del canal, que es una obra hecha por el hombre, ¿okay? Que ya tiene varios años operando. Como ustedes saben, es una obra que tiene que estar 25 metros arriba del nivel del mar, entonces depende de aguas directamente del río y de la jungla, decimos así, que están entre los dos cabos, que son aproximadamente 80 kilómetros en una franja, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta franja nosotros tenemos 2 puertos de la parte pacífica y 3 puertos de la parte atlántica. De estos 5 puertos, piensen un poco que nosotros podemos atender directamente casi 190 países. Entonces, ¿qué pasa? Que cada pequeño bloque que tiene la logística a nivel global impacta directamente o indirectamente un puerto atlántico, un puerto pacífico, como bien comentaba nuestro amigo Luca desde Colombia, ¿no? Es decir, esas cosas nos impactan a nosotros, que el canal de Suez, que los problemas en Estados Unidos, que un barco a Panamá, antes o después, llega de un lado o del otro. ¿Okay? Panamá, como comenté, tiene 5 puertos. Al día de hoy tenemos una fuerte congestión en los puertos atlánticos, ¿no? Pasamos de tener una congestión en los puertos del Pacífico a tener una congestión importante y remarcada en los puertos atlánticos. Pasamos hace 2 meses de estar congestionado todo el Pacífico por falta de espacio. ¿Qué pasa? Que la naviera últimamente que están haciendo han incrementado este flujo del oeste, ¿ok? Directamente desde Asia a la parte pacífica lo han incrementado, quitando claramente qué cosa, barcos a la parte del Caribe. Eso nos ha dado más capacidad en la parte pacífica y que los barcos, en vez de pasar algunos por el canal de Panamá, directamente han cambiado completamente sus rutas, ¿ok? Omitiendo los puertos del Caribe y solo alguno pasa. ¿Por qué solo alguno pasa? A día de hoy, como bien mencionaba Luca, se ha incrementado recientemente el flujo a 35. Hace 3 meses nosotros estábamos hablando de un flujo de 24 buques diarios y de vuelta 12 en el sentido Pacífico-Atlántico y viceversa. Al día de hoy ya hemos podido incrementar el flujo a 35 cada. ¿Por qué? Se ha incrementado la lluvia, ¿ok? Vamos un poquito más adelante, por favor, así le muestro el problema de la lluvia que estamos teniendo. Esa es como una ilustración de cómo se mueve el canal de Panamá, ¿no? Como puede ver en los últimos años, nosotros fuimos fuertemente impactados, ¿qué cosa? De un año de sequía. Este año de sequía, ¿cómo se ha creado ese año de sequía? No solo porque no hay lluvia, sino porque no hay unos vientos tan fuertes, que es un fenómeno que también impactó la costa pacífica de nuestra región, especialmente Perú, Ecuador, Colombia, que secó mucho el clima, ¿no? Entonces, debido a eso, nosotros tenemos baja lluvia y un fenómeno de sequía dentro del canal. Adelante, por favor. Acá puede ver una ilustración de cómo funciona el canal de Panamá, ¿no? Son toda agua dulce que viene del centro, ¿okay? Del país. ¿Qué pasa? Que en esos años, especialmente en el 2023, tuvimos una sequía y unos vientos fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos un déficit de casi 3 hectolitros. Para que entiendan, un hectólitro son 1 millón de metros cúbicos, ¿ok? Teníamos un déficit de 3 hectolitros cúbicos. ¿Eso qué creo? Creo que tuvimos que rebajar el número de buques, a también poner limitaciones al peso de cada contenedor. Eso claramente impactó a algunas industrias fuertemente que en el país están establecidas. Al día de hoy le puedo confirmar perfectamente, y mis amigos de México y Nicaragua, los proyectos de canales alternativos me van a matar. Al día de hoy podemos decir que el canal de Panamá es activo al 100% y se está recuperando a su eficiencia 100%. Adicional, teniendo en consideración que nosotros estamos afectados muchísimo de la situación de la alza de tarifa de China, y pienso que muchos de nuestros clientes lo ven en su propia piel y nosotros también, ¿okay? ¿Qué ha pasado eso? Ha creado nuevamente en el país un concepto de nearshoring, a fortalecer el concepto de nearshoring, porque al día de hoy en ambos lados, Pacífico y Atlántico, hay una limitación de espacio para almacenar mercancía. Muchos de nuestros clientes están nuevamente reubicando dentro de Panamá, están viendo Panamá como un centro de redistribución para mitigar qué cosa, estos shocks que puede tener la logística a nivel internacional, de un lado o del otro del mundo. Porque tener en consideración, señores, que por Panamá pasa el 5% del comercio global. Y no solo pasa o transita, sino también se queda y se redistribuye. No un caso menor que también ha afectado muchísimo la operabilidad de esta región es el caso de Venezuela. ¿Okay? Quiero mencionar que Venezuela es un país donde siempre se ha servido del canal de Panamá, especialmente las Free Trade Zone, y esta instabilidad política ha creado que un país que se estaba recuperando y estaba incrementando su capacidad, ahora tuvo que frenar un poco por la situación política que hay.
y esto claramente no ayuda, ¿qué cosa? Al recupero de este flujo que nosotros estamos haciendo con La Guaira, Puerto Cabello, con nuestros compañeros también de Sabino. ¿Qué pasa? Que nos ha creado un shock importante porque tenemos que reubicar otra vez toda la mercancía esperando que la situación geopolítica, especialmente en Venezuela, nos ayude de un lado o del otro, ¿no? Adelante. Al día de hoy, Panamá tiene un futuro bastante próspero, ¿no? Es un país que se basa principalmente en la logística, casi el 15% nuestro del PIB es movido por empresas logísticas ubicadas acá en Panamá. ¿Qué pasa? Que nosotros tuvimos un cambio de gobierno interesante porque después de todo, la pandemia, etcétera, necesitamos un gobierno más fuerte y más robusto, ¿ok? Es un gobierno pro inversiones que quiere ¿qué cosa? Mover nuevamente la economía, traer las inversiones. Y nosotros tenemos un gran problema, especialmente en la parte atlántica, que es el cambio de toda la infraestructura logística, porque es bastante vieja, ¿no? Al día de hoy, por el canal de Panamá pasan todo lo que son ¿cómo se llama? Los buques de 24.000 contenedores, pueden pasar, están operando. Nosotros al día de hoy tenemos un puerto adicional también que se incrementó recientemente, que es el puerto de Evergreen, ¿okay? Que causó un incremento de capacidad en la zona atlántica que nos ayudan todo en esta intermodalidad. Adicional a eso, nosotros ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, muchas de estas navieras, nosotros ¿qué hacemos? La agarramos, la servimos por el Pacífico y también tenemos opciones, no solo vía marítima cuando hay problemas, porque a veces hay una diferencia de tarifa importante para pasar el canal y como sigo diciendo, hay limitaciones de peso. Nosotros ¿qué hacemos? Podemos trabajar también con interoperabilidad, bajando los contenedores de un lado, Pacífico y Atlántico, y moverlo o por ferrocarril o vía terrestre con nuestro transportista, ¿okay? Es decir, hay formas de mitigar el efecto en un país como Panamá, que es un país que puede responder muy bien a los shocks que puede haber la oferta y la demanda del lado Pacífico y Atlántico, ¿okay? Es un país que va a crecer, nos bajaron un poco la calificación a BB- últimamente, la agencia debido al cambio político, fue un cambio político interesante, pero como vos sabes, Panamá depende de las elecciones de México, las elecciones de Colombia, las elecciones de Estados Unidos, somos interdependientes de otras naciones que con nosotros claramente mueven mucha mercancía por nuestro país, ¿ok? A este año se prevé, lo vemos muy positivo, se cree no vamos a mover un 4, un 5% donde estábamos acostumbrados a movernos, se piensa que al final del año deberíamos hablar un 3% con una economía incrementada un 3%, y como ya le comenté, la logística también va a crecer debido al reutilizo nuevo y a la nueva vida que se le está dando a los almacenes del país. ¿Okay? Dejo la palabra a mi querida Vanessa desde Perú. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Súper interesante todo lo que has compartido esta mañana con nosotros. Bueno, nada, nuevamente agradecer por unirse a nosotros el día de hoy. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí. En esta oportunidad voy a hablarles sobre algunos puntos específicos del comercio exterior en Perú, mi país. En cuanto a las tendencias en la oferta y la demanda, bueno, es destacar lo que también han mencionado mis colegas, digamos, las tarifas de Asia hacia Perú también vienen registrando en las últimas semanas una baja importante. Eso es algo que consideramos, especulamos que va a seguir manteniéndose, quizás hasta octubre, donde empieza un feriado chino importante. Puntualmente esta baja se da desde los países desde el país de China, ¿no? En cuanto a la inestabilidad de las rutas, aún se mantiene el constante cambio de la frecuencia de salidas, los largos tiempos de tránsito, las congestiones en los diferentes puertos donde recalan las naves. Esta es una situación, bueno, que sigue afectándonos. Yo creo que todos nos rehusamos a manejarnos en esta nueva dinámica de cambios constantes, en donde, bueno, nos vemos afectados por temas de tiempos de entrega, servicios, incluso detalles como transbordos no programados, etcétera, ¿no? Una excepción en cuanto a la baja de tarifas de lo que es Asia vendría a ser el subcontinente indiano, en donde en realidad vemos un incremento, ¿no?, de tarifas. Tenemos un pronóstico de que esto se va a mantener también hasta el mes de octubre. Quizás a partir de la quincena de octubre esto se pueda revertir. También se nota una tendencia al incremento de embarques de importación, ¿no?, hacia Perú, de estos países emergentes, justamente, India, Pakistán, Bangladesh, en donde muchas marcas internacionales, por ejemplo, la marca de Apple,
que hasta el 2023 tenían 22 fábricas contratadas en China. Ahora solo mantienen 16 y el resto ha cambiado, ha mudado a lo que es India. Entonces vemos un repunte muy importante a nivel internacional y también en nuestro país de estas importaciones de estos países emergentes, ¿no? Siguiente, por favor. También queríamos hacer un enfoque marítimo relacionado al puerto de Callao, que actualmente es el puerto que maneja mayor movimiento de importación y exportación de nuestro país. Está administrado actualmente por APM y DP World en una situación de concesión. Tenemos un cambio en infraestructura importante que se ha dado en el mes de junio, en donde se inauguró el muelle Bicentenario, ¿no? Que incrementará la capacidad del muelle de DP World hasta los 2.7 millones de TEUs por año, ¿no? Ha aumentado un 80% de capacidad. Actualmente pueden recibir hasta 21 barcos por semana. Hasta antes de este proyecto recibían el equivalente a 16 barcos. Ya tienen concluida la fase 2 de la concesión. Estaría pendiente una fase 3 con una mayor inversión y una mayor área para el desarrollo portuario, ¿no? Callao maneja actualmente el 70% de la carga de Perú. El movimiento de TEUs fue en el 2023 826.957. Ahora en el primer semestre del 2024 hemos visto un pequeño incremento, ¿no? La implementación, hemos tenido también este año, en junio, la implementación de la nueva ley de cabotaje, que en realidad va a ayudar a conectar todo lo que es el intercambio en puertos nacional, ¿no? Ayudando en la conectividad, no solamente a nosotros como país, sino también a nuestros países vecinos, ¿no? Para aprovechar la nueva infraestructura, el desarrollo de infraestructura tanto portuaria que hemos tenido con el tema del Muelle Sur, con el tema de Chancay, y también con el tema del aeroportuario, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema del aeropuerto, que también ha tenido un desarrollo importante en infraestructura. Entonces, yo podría decir que este 2024, incluyendo a esta ley de cabotaje, tenemos un escenario prometedor, ¿no? Vamos a ver en los siguientes años, quizás en el tema de cabotaje más a largo plazo, porque aún falta pulir algunas situaciones, tanto públicas, administrativas, por qué no decirlo incluso políticas, pero digamos que a un largo plazo consideramos muy positivo todos estos cambios que se han dado y desarrollos que se han dado en nuestro país, ¿no? Durante este 2024. Siguiente, por favor. Ahora para hablarles del crecimiento que les mencionaba sobre el aeropuerto Jorge Chávez, que es el aeropuerto internacional de nuestro país, ubicado también en Lima, y que por coincidencia también está en Callao, donde está nuestra zona portuaria. Vendría a ser prácticamente un clúster aeroportuario, ¿no? Considerado así. Va a ayudar con el mayor flujo de mercancías, tanto de importación como de exportación. Obviamente también va a beneficiar mucho al turismo, ¿no? Desarrollo de empleo. Ahora, con este nuevo, digamos, proyecto de infraestructura que se va a inaugurar en diciembre del 2024, va a haber 2 torres de control, 2 pistas de aterrizaje con la capacidad suficiente para poder recibir aviones de gran capacidad. Por ejemplo, en diciembre del 2023, 30 aerolíneas operaban desde Lima a 42 destinos internacionales, ¿no? Registrando un crecimiento del 17.3%. Este tráfico va a ir aumentando va a aumentar, ¿no? Después de la inauguración de diciembre del nuevo aeropuerto. Actualmente tiene este proyecto un avance del 90%, ¿no? Y está programado para inaugurarse el 18 de diciembre de este 2024. Siguiente, por favor. En cuanto a los retos actuales y futuros, bueno, hemos visto que Perú se ha beneficiado notoriamente, tanto en la exportación como en la importación. Incluso en nuestra exportación ha habido un crecimiento del 2.2% durante todo este año, hasta el momento, en total, ¿no?
ofrece este crecimiento del comercio electrónico, ha ayudado bastante también porque nos pone una visibilidad, digamos, a nivel internacional sin necesidad que las empresas estén yendo físicamente, ¿no? Ahora todo el comercio se da electrónico. Esto es algo que empezó desde pandemia y bueno, ha ayudado y se viene desarrollando y creciendo cada vez más. Hay políticas del país para ayudar con este nuevo método dinámica de exportación, ¿no? O de venta de exportación, ¿no? Ofrece grandes oportunidades, especialmente para las micro y medianas empresas, ¿no? En cuanto al tipo de cambio, también me parece importante mencionar que, bueno, tenemos un tipo de cambio estable. Si bien es cierto, este 2024 ha habido un pequeño incremento, sin embargo, es muy estable a nivel de la región. Esto favorece tanto a la exportación, tanto a nuestros exportadores como a nuestros importadores de alguna forma. También en el último trimestre de este año se va a desarrollar la PEC. Nosotros, Perú, tenemos la presidencia. Esto será en el mes de noviembre y de alguna forma nos pone también en vitrina, ¿no? Nos da oportunidades de crecimiento que ya se están viendo desde ahora reflejadas y que considero que nos va a ayudar muchísimo para el desarrollo de esta infraestructura que se ha venido dando, esta inversión tan fuerte que se ha venido dando en los diferentes proyectos que he mencionado, ¿no? Y que obviamente van a empezar a dar frutos a partir del 2025. Y justamente hablándoles de la PEC, en noviembre, que se va a desarrollar en noviembre de este año, me gustaría presentar a continuación a Alonso Guinán, Head Office Commercial and Marketing de Costco Shipping Ports, Chancay, Perú, para que nos haga una presentación. Justo el puerto de Chancay se va a inaugurar en este mes de noviembre, ¿no? Aprovechando lo de la PEC. Bienvenido, Alonso. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, tanto para mí como para la empresa pues, es de suma importancia poder estar en estos conversatorios porque creo que más que una exposición o una conferencia como tal, la idea es un poco compartir ideas, compartir palabras, ¿no? Conversar un poco sobre lo que es el proyecto del puerto y no solamente el puerto como tal, porque al final el puerto es un eje gatillador, digamos, a todo lo que ustedes ya han comentado, ¿no? Esto hay que pensar que no solamente debemos de verlo como país, sino esto ya pasa a un tema de región, ¿no? Y justamente el puerto pretende ser eso, ¿no? Pretende ser un hub regional donde pueda básicamente hacer llegar, digamos, de una manera más eficiente en términos de tiempos y costos, e intercambiar relaciones comerciales con el Asia, que es un continente que desde la parte sur, digamos, de América, no está siendo de la manera más adecuada explotada, digamos, de esa forma, ¿no? O no hay una penetración de mercado tan importante. Quizá podamos tener nuestro día a día eh, podamos ver muchas cosas asiáticas, digamos, dentro de nuestro país, pero realmente no es lo que podríamos apostar, ¿no? Em, yo no sé si te parece si yo comparto la presentación. Sí, Alonso, con gusto, con gusto. Si tú la tienes, puede seguir sin problemas. Ok. Segundito, por favor. Ok.
Ok, ¿me confirman por favor que se puede ver? Sí, Alonso. Ok. Voy a compartir el sonido porque quiero mostrarles un video. Ok. Respaldado por COSCO Shipping Group, la mayor empresa de transporte integrado del mundo, COSCO Shipping Ports ha adoptado los puertos para todos como su misión y considera la inversión y operaciones de los puertos como eje clave con ventajas incomparables. En el 2019, en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, COSCO Shipping Ports y Volcán Compañía Minera firmaron un acuerdo sobre el proyecto del puerto Chancay, Perú. El puerto de Chancay está situado en la bahía de Chancay en el centro del Perú, a solo 60 kilómetros de la ciudad capital de Lima. Lima, como centro económico y cultural del Perú, presenta el deslumbrante encanto de la metrópolis internacional y brinda una ubicación geográfica ventajosa al puerto de Chancay. El puerto de Chancay también ha sido bendecido con una buena profundidad natural del agua. La amplia área terrestre y rompeolas se construirán sobre área ganada al mar. Un túnel viaducto subterráneo que permite la interconexión entre el puerto y la carretera panamericana. Está previsto que en la primera fase de construcción del proyecto del puerto de Chancay se construyan 4 amarraderos, incluidos 2 amarraderos de contenedores y 2 amarraderos multipropósitos. Mientras tanto, también estará equipado con 730.000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y 270.000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso. Cuando se complete la primera fase, se espera que el rendimiento anual alcance 1 millón de TEUs y 6 millones de toneladas de carga general y a granel. COSCO Shipping Ports ahora está integrando recursos y brindando ventajas para convertir el puerto de Chancay en un puerto inteligente de última generación a nivel mundial. El puerto estará equipado con las grúas de muelle más modernas y grúas pórtico automatizadas montadas sobre rieles. Además, se adoptarán varios tipos de sistemas inteligentes y confiables de administración de puerto para cumplir con la operación eficiente con buques de 18.000 TEUs. El puerto, la zona logística y la estación de ferrocarril, todos juntos constituyen 3 elementos que permitirán el transporte integral por vías terrestres, ferrocarriles y rutas marítimas. Para maximizar la eficiencia, formarán un excepcional puerto hub y un sistema de servicio en la cadena logística. La iniciativa de la Franja y la Ruta traerá oportunidades sin precedentes a la cooperación entre Sudamérica, Perú y Brasil. En este caso, el proyecto del puerto de Chancay mejorará en gran medida la construcción de infraestructura en los puertos y la logística del Perú, promoverá el comercio bilateral y profundizará la amistad entre los países sudamericanos y China. En el futuro, el puerto de Chancay se convertirá en uno de los centros logísticos más influyentes de la costa del Pacífico. El puerto de Chancay, el puerto para todos. Bueno, entonces ahí digamos, es un pequeño video, digamos, institucional donde han podido ver un poquito cómo nace el proyecto. Pero básicamente es importante comentar, ¿no? Quién está detrás del proyecto, ¿no? Porque, claro, se habla mucho, se ve mucho de que, claro, el proyecto está 60% es COSCO y 40% Volcan Compañía Minera, ¿no? Pero COSCO como tal, ¿no? Y todos los que, te aseguro que todos los que estamos aquí en el webinar, pertenecemos, digamos, o estamos familiarizados con la industria de comercio exterior o en la parte logística, y entendemos que COSCO de repente solamente es una línea naviera como tal, ¿no? Pero no es así, ¿no? Costco tiene diferentes unidades de negocio y la unidad de negocio básicamente que represento yo como gerente comercial y de marketing de la empresa es la parte de puertos, que vendría a ser Costco Shipping Ports.
Así como Costco Shipping Ports, hay diferentes unidades de negocio. Está la parte de freight forwarder, tiene la parte de almacenes, tiene la parte de hotelería, tiene cruceros, ¿no? Tiene diferentes unidades de negocio. Hoy en Perú tenemos lo que es Costco Shipping Ports, como lo que es el puerto de Chancay, y Costco Shipping Line, como vendría a ser la línea marítima. Costco básicamente, Costco Shipping Ports está ya en varios países, ¿no? De hecho, lo que básicamente hace Costco con los puertos que opera es inyectarle mucha tecnología, digitalización, automatización, ¿no? Y eso se puede ver un poco en el repotenciamiento que ha hecho, por ejemplo, con el puerto de Valencia, con Pireus, ¿no? Que los ha posicionado en los número uno, ¿no? Lo mismo con los puertos secos que tiene también y bueno, algunos partners que maneja, ¿no? Ok, vamos al siguiente. Entonces, la primera ventaja competitiva que creo que es un poco de lo que hemos hablado hoy en día o lo que se habla hoy en día es sobre los tiempos de tránsito, ¿no? Y yo empecé esta exposición comentando un poco de lo que pretendía ser el puerto de Chancay, ¿no? El puerto de Chancay básicamente pretende ser un hub regional, ¿no? Y cuando digo un hub, hay que entender que cuando hablamos de hub es un puerto, digamos, o es un lugar físico, digamos, donde uno puede consolidar carga de diferentes zonas para poder, con toda esa carga, poder enviarla, digamos, a algún, algún país o algún continente o algún mercado en especial, ¿no? Eso es un poco lo que va a pasar acá, ¿no? Hoy en día lo que podemos ver a la mano izquierda es básicamente cuáles son las rutas o cuál es la ruta, digamos, tradicional para poder llegar al Asia, ¿no? Y básicamente lo que es desde el Callao, digamos, o desde Chile también, ¿no? Se hacen estas recaladas por diferentes puertos para poder llegar a un puerto hub, ¿no? Un puerto hub como Manzanillo, un puerto hub como Long Beach, ¿no? Y luego hacer esta ruta directa al Asia, ¿no? ¿Cuánto toma más o menos eso? Aproximadamente entre 34, 33, 36, por ahí más o menos días, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque, claro, tienes que hacer ciertas recaladas hasta poder llegar a estos puertos de conexión directa, ¿no? Claro está que hay momentos durante la temporada, sobre todo la temporada agrícola, ¿no? La parte del cerezo, por ejemplo, en Chile, donde se generan estas rutas directas, ¿no? Pero claro, es estacionario, ¿no? La idea es justamente con el puerto de Chancay generar estas rutas de manera semanales, ¿no? Estamos viendo si ponemos entre 1 a 2 rutas semanales, ¿no? En las cuales se haga esta ruta directa de Chancay a Shanghai y de Shanghai a Chancay, ¿no? Entonces, esto, claro, al principio estaba en que era la idea, ¿no? Pero ahora ya no es una idea, ¿no? Esto ya está totalmente confirmado y quizá sea una confirmación, digamos, una primicia también para todos los que estamos acá, que ya está confirmado esta ruta, ¿no? El presidente de la empresa ya lo ha comunicado de manera formal que se va a generar esta ruta directa de Chancay a Shanghai. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Aproximadamente entre 22 a 24 días. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una reducción de por lo menos 10 días. Pero ¿cómo lo traduces eso realmente a términos del día a día, digamos, ¿no? O de básicamente de oportunidades de negocio, ¿no? Que es un poco lo que hay que mostrar en o lo que se va a poder hacer con el puerto de Chancay. Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, el mango, ¿no? El mango, por ejemplo, dura aproximadamente en una carga, el tiempo de vida, digamos, del mango tiene aproximadamente 30 días, ¿no? Entonces, claro, uno no podía llegar al mango, o sea, el mango no podía llegar de las mejores condiciones, digamos, hasta el Asia, o era muy caro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que hacer de repente algo intermodal, ¿no? Tenías que utilizar avión y luego utilizar el mar, ¿no? Para poder llegar a este continente, ¿no? Hoy en día ya no. Va a poder llegar sin ningún problema en 23 días, en las mejores condiciones, ¿no? Con un color, con un sabor, con varios aspectos y características donde te posicionan, ¿no? Entonces, esto se traduce que, claro, hoy en día, si podemos ver algunas estadísticas, solo el 10% de la carga refrigerada, mira, y nosotros siendo un país súper agrícola, y no solamente país, hablamos de la región, el Perú nomás, el 10% de las exportaciones de reefer se va al Asia.
sabiendo de que en Asia tienes más de 1.100 millones de personas, ¿no? Y esto, claro, pasa porque justamente estos tiempos de tránsito o estos costos no te permiten, digamos, penetrar el mercado de la mejor manera, ¿no? Entonces, claro, es algo sumamente importante. Eso es solamente en la parte agrícola. Ahora, si lo traducimos a la parte de retail, por ejemplo, ¿no? En el caso del tema de retail, también es algo importante porque 2, 3, 4 días quizá no haga mucho la diferencia, pero hablando de 10 días, ya tema financiero es mucho más importante, ¿no? Entonces, tienes ahí un tema de rotación de inventario, tienes un tema de liquidez, entonces, claro, eso obviamente se abre los ojos, ¿no? Hacia todas las industrias retail que te podemos tener en el país, ¿no? Y tenemos una de las empresas, un grupo muy, muy fuerte en tema de retail, que es, por ejemplo, el Intercorp, tenemos empresas chilenas acá, entonces digamos que en general posiciona al país, ¿no? De una manera distinta, ¿no? Y eso al final, con la conectividad con los otros países, ya hace que la región sea vista de otra manera, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo principal con respecto a lo que es los términos de tránsito. Y ahora mostramos un poquito lo que es el overview, digamos, de lo que vamos a ver nosotros ya a fines de este año. Y acá voy a hacer un paréntesis. Nosotros básicamente vamos a inaugurar en noviembre de este año y estamos apuntando a entre diciembre y enero ya estar recibiendo las primeras embarcaciones. Entonces, claro, tenemos un reto muy, muy importante, hay mucha presión de por medio, pero la verdad que estamos muy contentos porque estamos cumpliendo con los deadlines. El túnel, que era lo más complejo, digamos, ya ha sido completado, ya se unió tanto de la salida como de la entrada, porque se trabajaba de ambos lados. Entonces, esto es realmente, en términos, digamos, coloquiales, es un golazo, ¿no? Porque sí ha cumplido, digamos, dentro de las fechas que teníamos esperadas y era algo muy complejo. De hecho, era lo más complejo y era algo muy sumamente caro también. Estamos hablando de más de 144 millones de dólares en hacer el túnel, ¿no? Entonces, esto ya ha sido realizado, estamos a un 89% de progreso actual, ¿no? Esperamos ya en septiembre, mediados de septiembre, estar recibiendo también algunos contenedores de vacíos para poder hacer algunas pruebas. Entonces, ya volviendo a lo que es digamos, el render o lo que lo que vamos a ver ahora en noviembre, vamos a contar con 3 componentes muy importantes, ¿no? El primer componente es el complejo de ingreso, ¿no? En el complejo de ingreso que está a la mano derecha, ¿ok? Es un complejo donde básicamente ahí se van a encontrar las oficinas administrativas, van a contar con 2 depósitos simples, ¿ok? Que pueden ser para vacíos, algunos otros servicios logísticos que podamos tener, y va a contar también con 2 escáneres. La idea de esto es que nosotros podamos escanear el 100% de la carga de exportación de contenedores, ¿no? Estos escáneres van a ser controlados por SUNAT y que han sido donados también por el gobierno americano, ¿no? Vamos a contar también con un antepuerto de 200 camiones, ¿no? Y unas garitas de acceso, son 14 garitas, 7 de entrada, 7 de salida, ¿no? Entonces, si continuamos, digamos, con el circuito, nosotros básicamente, una vez pasado lo que vendría a ser el complejo ingreso, estaríamos ingresando al túnel, ¿no? En el túnel tenemos 1.8 kilómetros de largo, 14 metros de ancho y 5.5 metros de alto, ¿no? Este túnel básicamente cruza la ciudad, ¿no? Por abajo. Pero Alonso, ¿por qué cruza la ciudad? O sea, ¿por qué se diseñó de esta forma? Bueno, lo que pasa es que, a ver, el puerto va a recibir mucho volumen de carga, va a descentralizar un poquito lo que viene siendo hoy en día Callao, con la congestión que hemos hablado. El Callao el año pasado movió 2.7 millones de TEUs entre los 2 puertos y básicamente más del 80% del movimiento de contenedores o de carga en general se mueve en un solo puerto. Pues entonces, esto tiene que ser descongestionado, tiene que ser descentralizado, ¿no? Y esto va a ayudar mucho. Entonces, cuando hay este volumen, claramente toda la congestión vehicular que se podría generar no puede pasar por el pueblo, por la ciudad, como tal, como hoy en día pasa en Callao, ¿no? Y en algunos otros puertos de la región. Entonces, la forma más accesible para que no haya justamente esta congestión es hacer un túnel subterráneo que pasa por debajo de la ciudad y que básicamente a la hora que tú quieras retirar carga o quieras
ingresar carga, básicamente entras directo desde la carretera, desde una carretera rápida, que es la Panamericana Norte. Entonces, obviamente esto hace que todo sea más fluido, ¿no? Y lo que hoy en día todos los peruanos como tal, ¿no? Nos preocupa mucho el tema de la congestión vehicular que se genera en Callao, ¿no? Entonces, luego ya estamos, una vez que entramos a lo que vendría a ser la zona operativa, ¿no? En la zona operativa tenemos 4 muelles importantes, ¿no? Tenemos el muelle número 1, que está en la parte superior, que es un muelle básicamente orientado a lo que es graneles, ¿no? Sabemos de que toda la zona norte, digamos, o el norte chico, si lo queremos llamar, es una zona de mucha importación de maíz, ¿no? O sea, ahí están las mayores o los grandes jugadores hoy en día en el mercado de importación de maíz, que básicamente es San Fernando y Redondo. Entonces, San Fernando y Redondo están a 3, 4, 5, 6 kilómetros del puerto, ¿no? Entonces, para ellos, pues realmente va a ser algo muy favorable, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser el muelle número 2, que está en la parte inferior. Este es un muelle más que todo para carga proyecto, es un muelle que está ubicado más para carga rodante, ¿no? Para los car carriers, barcos pesqueros, carga fraccionada, estamos hablando de carga suelta como bobinas, planchas, ¿no? Diferentes temas de tipos de carga general. Y luego estamos con 2 muelles importantes, ¿no? 860 metros de largo, que es el muelle 3 y número 4, que son los muelles de contenedores, ¿no? Aquí tranquilamente podemos recibir eh, dos, dos, eh, dos barcos de 400 metros de eslora sin ningún problema, ¿no? Y en toda la zona, digamos, donde se encuentra la parte de contenedores, ¿no? Tenemos 17.8, ¿no? metros de profundidad. Claro, es una profundidad suficiente, más que suficiente, diría yo, para poder recibir a estas embarcaciones tan grandes de 21.000, 18.000 teus, ¿no? de capacidad de los barcos. Entonces, el manejo ahí, tenemos la capacidad de poder manejar este tipo de embarcaciones, porque es la idea, ¿no? O sea, acuérdense que cuando hablamos de hub, tenemos que tener, una buena infraestructura, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura, tenemos que hablar de capacidades, ¿no? Y capacidades, el puerto aproximadamente tiene el doble de tamaño de Callao, ¿no? Entonces, para que se puedan dar una idea. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que tener la suficiente capacidad para poder atender, ¿no? a estas embarcaciones tan grandes, no solamente de las embarcaciones tan grandes que vendrían a recoger carga o a dejar carga, sino también de todos los feeders, ¿no? Todos los alimentadores que estarían llegando de diferentes países para consolidar la carga en el puerto. Tenemos una inversión de más o menos 1.3 billones de dólares, ¿no? Que esto se espera pues llegar a los casi 4.000 millones de dólares en una cuarta etapa, ¿no? Porque esta es una primera etapa, en la primera etapa en la que vamos a tener cuatro muelles, ¿no? ¿Ok? Y para hablar un poco de lo que vendría a ser el puerto inteligente, porque acá hay que detallar que este es un puerto inteligente, un puerto smart, hay que hablar sobre el tema de automatización, ¿no? Lo primero es de que toda la parte de lo que vendría a ser las grúas de patio, las grúas de muelle y los vehículos que se encuentran dentro de la parte de contenedores, todo es de manera eléctrica y automatizada. Y cuando hablo de automatizado, hablo que, por ejemplo, las grúas que vamos a tener en el muelle de contenedores y en el patio de contenedores no cuentan con un operador en cabina. Entonces me preguntarán, pero entonces, ¿cómo se operan? Bueno, el operador se encuentra en un edificio operativo, ¿no? En el edificio de operaciones, y desde ahí controla, ¿no? A través de un joystick, controla estas grúas, ¿no? Entonces, más o menos para que se den una idea, un operador puede controlar hasta 6 grúas a la vez, ¿no? Entonces, claro, ahí minimizas riesgos, ahí minimizas temas de contaminación, ¿no? Riesgos en contaminación, riesgos en accidentes, ¿no? Y todo esto obviamente está alineado a los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas y obviamente a los objetivos que marcan los indicadores de la línea naviera. Ustedes, como sabrán, las líneas navieras para recalar, o sea, a ver, a la hora que recalan en ciertos puertos tienen que cumplir con ciertos indicadores de gestión ambiental, si lo queremos llamar, o de cumplir con huella de carbono, ¿no? Entonces,
porque si no cumplen con esos KPIs, pues tienen multas y tienen una serie de cosas. Entonces, al ser un puerto donde hay un tema de muy bien manejado la gestión ambiental y la huella de carbono y la sostenibilidad, pues es un valor agregado que obviamente las líneas navieras lo toman o lo aprecian mucho para poder recalar en un puerto, ¿no? Como les hablaba, las grúas STS, esta es una foto actual que podemos ver en el puerto cuando llegaron las primeras grúas, ¿no? Hoy en día ya estamos con todas las grúas, con todos los equipos. Hay las 6 grúas que van a estar, que son las STS, que son estas de acá. Están las 6 grúas adicionales para lo que es carga fraccionada o carga a granel. Y también están todas las grúas de patio, ¿ok? Todos los equipos ya están hoy en día. De hecho, ahorita estamos descargando unas grúas. Y básicamente lo otro importante a comentar es que no solamente hay un tema de automatización y de parte inteligente en la grúa como tal, sino también los spreaders son inteligentes. Estos tienen visiones artificiales, ¿no? Y tienen sensores que reconocen los contenedores y saben dónde es donde tienen digamos, anclarse, digamos, al contenedor, en qué momento tienen que soltar el contenedor, en qué momento lo tienen que coger, cómo lo tienen que coger, qué tipo de peso poner, qué balance, todo eso lo diseña un sistema de integración que se llama TOS, que es el Terminal Operation System. Eso hace de donde todos los equipos hagan una especie de sinergia, ¿no? Y puedan trabajar en conjunto, ¿no? ¿Okay? Y lo otro es esto, ¿no? Que es algo muy novedoso, digamos, aquí en la región, que son los vehículos inteligentes, ¿no? Los DCV, ¿no? Son vehículos no tripulados, ¿okay? Donde no son manejados ni siquiera por un operador con un joystick. Esto es totalmente autónomo, ¿ok? Esto se setea según el layout de la zona operativa y se manejan solitos. Tienen sensores, toman decisiones propias, ¿no? La verdad que son robots. De hecho, se ha importado como tal, ¿no? Entonces, son 40 de estos tipos de vehículos que vamos a poner en el puerto, donde claramente entonces esto hace que todo se haga de manera mucho más eficiente y evitar los ciertos errores que se puedan haber con el tema de error humano, ¿no? Acá les muestro un poquito, espera, a ver, cómo funciona, ¿no? Ahí el vehículo está digamos, seteado por sus propios, está tomando una decisión, sabe en qué momento tiene que parar y está conversando en este momento con lo que vendría a ser la grúa de muelle, ¿no? La grúa de muelle está trabajando con el vehículo inteligente, con la spreader y poder agarrar el contenedor, ¿no? Así como ven las luces intermitentes, todo lo hace directamente el, el vehículo, ¿no? Y continúa su recorrido, ¿no? Ya, son 40 de este tipo de vehículos que estamos trayendo, ¿no? Ok. Las Portal Crane básicamente son equipos que estamos trayendo para lo que vendría a ser la carga fraccionada y la carga de granel. Un puerto seguro, siempre es bueno hablar del tema de la seguridad. Ya les había comentado un poco de los escáneres. Tenemos patrullas permanentes con un tema de muy buen trabajo con lo que es capitanía. Sistema de antidrones, estamos poniendo no solamente sistema de antidrones, sino también estamos poniendo drones para el tema de la seguridad. Cámaras, todo es con reconocimiento facial y con las huellas dactilares. Cámaras termográficas y más de 300 cámaras en todo el terminal portuario, ¿no? Toda la tecnología es asiática, ¿no? Y acá les voy a mostrar un pequeño video de cómo está el puerto de hace 2 semanas más o menos, porque hoy día debería estar saliendo el último video.
¿Ok? Y bueno, ya para ir cerrando un poquito la presentación, ¿no? Acá el objetivo de la empresa, digamos, y particularmente es también mi opinión, es que acá hay que ver el puerto como tal, como un gatillador hacia nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Y que definitivamente la competencia se tiene que dar competencia porque es la manera, creo que más sana para poder abrir el mercado, ¿no? Hoy en día debemos asimilar y creo que debemos de, más que creo que asimilar, eh, tener clara la idea de que estamos ante un hito portuario, ¿no? Y debería de ser, creo que la infraestructura portuaria, una de las infraestructuras portuarias más grandes sacando a Brasil, ¿no? Y no solamente por eso, sino por lo que representa y lo que va a representar de aquí al futuro, ¿no? A corto plazo te voy a decir que tenemos varias empresas asiáticas que ya están confirmando su posición en Chancay, ensambladoras, ¿no? De vehículos, tenemos algunas manufactureras, tenemos algunas empresas americanas que también ya están viendo la oportunidad de posicionarse aquí en Chancay. Y al final esto lo que va a hacer es básicamente abrir el mercado, ¿no? Y la idea de eso, para que esto funcione como tal, es básicamente trabajar en conjunto. Cuando trabajamos en conjunto estamos hablando de que la idea es crear este clúster logístico central donde involucra al puerto de Chancay, donde involucre al Parque Industrial de Ancón, donde involucre a APM y a DP World y obviamente al nuevo aeropuerto de Lima, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en sinergia para poder catapultar, digamos, a la región como tal hacia lo que vendría a ser todo este desarrollo no solamente de Asia, sino de la India como tal también. Entonces, yo simplemente termino la presentación invitándolos a que puedan conocer el puerto, a poder tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas. Nos espera mucho, ¿no? Creo que hay que estar muy preparados con lo que se viene, estamos muy cerca y la idea de esto es cada vez tener claro de que el Perú ahorita está en los ojos del mundo y que debemos aprovechar esa oportunidad que la empresa privada, digamos, nos los está dando, ¿no? Así que con eso, simplemente decirle que nos vemos en Chancay. Gracias. Muchas gracias, Alonso. La verdad que ha sido excelente tu presentación. Comparto contigo que tenemos que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Para aprovechar todo el desarrollo que implica para nuestro país toda esta infraestructura portuaria, siendo, como tú bien dices, marcando un hito, ¿no? Un cambio total. Tenemos una consulta de la audiencia que me gustaría trasladar. ¿Ya tienen mapeado qué líneas navieras van a empezar a operar en una primera fase, quizás? Sí, ¿En el puerto de mira, Chancay? el próximo año nosotros deberíamos estar arrancando. Primero, Costco va a mudar básicamente ciertas rutas que hoy día tiene en Callao, las va a mover, pero hay que entender que Costco pertenece al Ocean Alliance, ¿no? Y dentro del Ocean Alliance se encuentra Evergreen, se encuentra Banjai, no, perdón, Evergreen, CMA, OCL, que es parte de Costco, y Costco, ¿no? Y así tiene otros acuerdos comerciales con otras empresas asiáticas como Banjai, como PIL. Entonces, la idea es de que el próximo año, yo calculo que a mediados del próximo año, estas empresas que acabo de mencionar ya empiecen a mover ciertas rutas, ¿no? hacia Chancay, ¿no? Listo, Alonso. Muchas gracias por la presentación, realmente extremadamente interesante y es muy bueno ver el Perú en el centro de ese movimiento, ¿no? De innovación también en el ámbito de la logística. Realmente el nivel de tecnología que tiene ese terminal es realmente impresionante. Una pregunta que quería hacerte en nombre también de quien está del otro lado del continente es la historia del tren bioceánico, ¿no? ¿Cómo lo ve ese proyecto? Que claro, no depende de ustedes, pero podría ser un corredor, ¿no? Logístico para conectar las dos costas de la región, del continente. Sí, y te agradezco por la pregunta. Nosotros, por lo menos una vez a la semana, tenemos reuniones con los diferentes ministerios para impulsar el tema del tren, ¿no?
el ferrocarril se tiene que dar sí o sí. Hay varias empresas que están interesadas en la inversión. De hecho, Costco también es una de ellas y lo comento como tal. Así que quizás no sea a corto plazo, pero la idea es que este año se pueda por lo menos dar la buena pro para poder empezar a ejecutarlo. Pero la idea está clarísima. Tiene que haber esta conexión de esa forma para que realmente podamos aprovecharlo, ¿no? No, perfecto. Y tengo otra pregunta así que recibí de una parte de la audiencia. Básicamente la operación en sí, ¿cuándo empezaría en el puerto? ¿No? A nivel práctico, ¿cuándo podrían llegar los primeros buques y ser operados realmente, trabajados en el puerto de Chancay? En diciembre de este año ya vamos a poder recibir las primeras embarcaciones. Sí. Y básicamente al final de las 4 etapas, ¿cuántos muelles tendríamos operativos? Sí, en una cuarta etapa que digamos, ya termina digamos, todo el proyecto como tal, estamos hablando de 15 muelles, ¿no? 15 muelles son 280 hectáreas, un poco más de lo que hoy en día tiene Long Beach, ¿no? Como juntando todo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Perfecto. Yo no tengo otras preguntas, no sé si los expertos, los otros colegas quieren mencionar algo. Caso contrario, podemos encerrar el webinar, obviamente agradeciendo una vez más, Alonso, por la participación. Y nada, de repente, caso alguien, no sé si lo que te parece, Alonso, caso alguien esté interesado a recibir más informaciones sobre el puerto y todo más, puede canalizar información con nosotros y nosotros obviamente la iremos a compartir con Alonso y su equipo para que obviamente puedan darle más informaciones sobre ese importante proyecto. No, totalmente de acuerdo. Yo dejo mis contactos abiertamente para que puedan contactarme o a través de ustedes, e inclusive para que vean el puerto como tal, ¿no? Y puedan venir a visitarlo, ¿no? Genial, genial. Perfecto. Bueno, entonces, Alonso, muchas gracias una vez más y gracias obviamente a nuestra audiencia que nos acompañó a lo largo de este webinar. Y bueno, nos vemos en el próximo entonces. Listo. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias. 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 Chao.